es Denise Laurens, yo soy coordinadora académica de la Maestría en Evaluación de Políticas Públicas que se dicta en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y voy a estar coordinando este panel denominado La evaluación como herramienta de cambio en la administración pública. Hemos invitado a disertar a recientes graduados y maestrandas y maestrando en la carrera. Y bueno, y sin otro preámbulo, la idea es que podamos generar intercambios en función de sus trabajos de tesis en torno a la importancia y los aportes que la evaluación puede realizar en los procesos de trabajo en las administraciones públicas. En primer lugar, vamos a darle la palabra a Lucas Mazzucco. Lucas es licenciado en Ciencia Política y magíster en Evaluación de Políticas Públicas. Es docente en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y es coordinador de Relaciones Institucionales del Museo de la Memoria de Rosario. Lucas. Bueno, muchas gracias, Denise. Gracias a los organizadores del Congreso por darnos el espacio, a la maestría por pensar este panel. El objetivo de mi presentación va a ser tratar de ilustrar muy rápidamente los principales puntos del enfoque evaluativo basado en teoría, ver qué ajustes demanda la aplicación en el territorio a partir del modelo de cadena de creación de valor público, que es un modelo específico para entender el ciclo de políticas públicas, y cerrar puntualizando posibles aprendizajes que el uso de estos dos modelos en combinación nos podemos obtener para el sector público. Y a lo mejor para el momento sincrónico de nuestro panel podamos hablar y puntualizar en algunos aspectos concretos, como fue la experiencia de hacer una evaluación con estos modelos en el Museo de la Memoria de Rosario para rendir la tesis de maestría en nuestra facultad. El tema general es responder a la pregunta, básicamente, ¿cómo evaluamos políticas cuando no tenemos un referente empírico claro en estas políticas, en el diseño de estas políticas, o cuando la evaluabilidad de las políticas, es decir, esas condiciones intrínsecas que nos permiten evaluarlas, no son claras o no están presentes? Para responder esta pregunta, la evaluación basada en teoría nos da un camino de resolución. Evaluar una política pública, dicho de forma muy sintética, consiste en contrastar lo que la política pretende hacer o lo que la política hizo efectivamente con algún tipo de parámetro. Por lo general, estos parámetros son los objetivos que la política se ha planteado, los impactos que busca realizar, y a su vez estos impactos o objetivos se reflejan en referentes empíricos concretos: construcción de viviendas, cantidad de vacunas aplicadas, tasas de mortalidad, tasa de enfermedad, etc. Pero en la realidad, cuando bajamos al territorio, muchas veces, una gran cantidad de políticas no están diseñados con estos parámetros de forma explícita y clara. Entonces, lo que este enfoque, la evaluación basada en teoría, nos propone es reconstruir las teorías subyacentes en cada política, o lo que también se puede llamar las hipótesis que los diseñadores e implementadores de las políticas tuvieron o tienen a la hora de intervenir en el campo, y poner en relación esas hipótesis, esas teorías, con la producción efectiva de la política evaluada. Entonces, en lugar de poner el foco sobre los efectos observables o sobre los objetivos pretendidos, lo que se hace es observar los productos que esa política genera, productos que pueden ser regulaciones, pueden ser servicios concretos, bienes, o incluso direccionamientos. Estos conceptos son del modelo de Henry Mintzberg y de Daniel Hernández, que fue director de mi tesis de maestría. Pero con este modelo solo, desde mi punto de vista, no alcanza. Con el modelo de evaluación de teorías, en base en teoría, no alcanza. Lo que necesitamos es una forma de comprender cómo las políticas funcionan, cómo se da el proceso o el ciclo de políticas en el territorio. Y entonces, el modelo de las cadenas de valor público nos dan también un camino a seguir para este sentido, en este sentido. Y para este modelo, la política pública es la afirmación y creación de un valor socialmente estimado mediante la producción efectiva de bienes y servicios, regulaciones u orientaciones, como les acaba de decir. El valor en este modelo, el valor no se entiende como
en términos económicos, ¿no? Como la agregación de valor que se genera en una cadena productiva clásica, sino en términos filosóficos, éticos y sociales. Básicamente estos valores son enunciados, argumentados y después puestos en prácticas mediante las políticas públicas. Entonces, este modelo entiende las políticas como la articulación de ideas, valores y acciones, ¿no? Crea un puente entre lo que generalmente no está construido, no está vinculado, que es las ideas y la puesta en práctica de esas ideas. Por lo general, el análisis del ciclo de políticas es mucho más técnico, pretendidamente técnico, y se le olvida este puente político que este modelo propone construir. Entonces, como dije antes, la evaluación basada en teoría es una herramienta que permite construir la comparación entre el diseño, las hipótesis, las teorías que tenían los diseñadores de la política y la implementación, que es la materialización de esas ideas. Nos da o nos provee una metodología concreta para evaluar una política cuando estas políticas no tienen en su base una redacción clara de los objetivos o de los impactos buscados, o cuando el tipo de impacto y objetivos que se persiguen son intangibles, como puede ser el ejemplo concreto de una política de memoria. Ya para ir cerrando, no quiero robarle tiempo a los demás, a los compañeros de exposición, me parece o considero que la combinación de estos dos enfoques, la evaluación basada en teoría y la cadena de valor público, nos ayudan a destacar algunas cuestiones relevantes para nuestro campo específico, que es el de la evaluación de políticas públicas. En primer lugar, la importancia de las ideas y de las teorías en el ciclo de políticas, en tanto que de estas ideas y estas teorías, estas hipótesis, son una síntesis del núcleo de valores y de creencias que se expresan en la direccionalidad de una política. Nos hacen recordar que en el origen de toda política existe un cúmulo de ideas que básicamente para nosotros son las ideologías, el proyecto político ideológico de un Estado, de un gobierno. Y esto implica tomar conciencia respecto a la importancia que tiene estudiar cómo se materializa el choque de ideas, el conflicto político, que es tan importante como medir el cumplimiento de objetivos o el logro de los impactos, ¿no? Es retornar al origen o la raíz política de la evaluación de políticas públicas. Y el segundo aprendizaje, creo yo, que esta combinación nos da, y es un correlato de lo anterior, es que las políticas públicas terminan de diseñarse en la fase de implementación, que no existen compartimentos estancos donde un momento yo diseño y dentro de 2 meses implemento, y es un proceso lógicamente perfecto. Es una herramienta analítica el ciclo de políticas, pero en el territorio tenemos que recobrar o retomar la conciencia de que existen solapamientos, ajustes, reajustes, etcétera, y esta combinación de enfoques creo que nos ayuda en eso. La evaluación basada en teoría, ya esto sí para cerrar, nos enseña que no todo queda fijo, pero que tampoco todo es contingencia, sino que hay una direccionalidad para reconstruir, que esa es nuestra labor, y bueno, en el campo de la evaluación creo que podemos seguir por este sentido. Bien, muchas gracias, Lucas. Bueno, vamos a seguir con Verónica Cresini. Verónica es licenciada en Ciencia Política, maestranda en Evaluación de Políticas Públicas, docente en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y de la Escuela Superior de Administración Municipal de Rosario, y es parte del equipo técnico del Observatorio APRECOD del Gobierno de Santa Fe. Vero. Bueno, muchas gracias, Denise. Un poco respondiendo a la consigna que nos planteabas, mi intención es compartir en estos pocos minutos un poco cuál fue el objetivo de mi trabajo de tesis, por qué son importantes los sistemas de monitoreo y evaluación y por qué es necesario poder evaluar estos sistemas de monitoreo y evaluación. En mi tesis de maestría, yo realicé una evaluación del nivel de institucionalización del sistema de monitoreo y evaluación del Plan Abrevida del Gobierno de la provincia de Santa Fe para el periodo 2017-2019. El Plan Abrevida fue una iniciativa de una política del gobierno provincial que se propuso disminuir los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas en el territorio de la provincia, desde un enfoque de derechos humanos y con un abordaje integral de la problemática. En este plan se daba especial relevancia a la producción de información, se proponía la creación de un sistema de monitoreo y evaluación encarnado en la figura de un observatorio,
cuya institucionalización es un poco el objeto de estudio de mi trabajo. Siguiendo a dos autoras de referencia en el tema, como son Cunil Grau y Ospina Bossi, yo me centré en analizar cuál era el estado de los factores que propician o potencian estos procesos de institucionalización. Entonces analicé un poco cuáles son las orientaciones funcionales del sistema, cuál era la coherencia de este sistema, tanto interna como a nivel transversal, poder pensar también cuál era la sostenibilidad del sistema y cuáles eran las condiciones que propiciaban o no el uso de la información. Ahora bien, ¿por qué es importante un sistema de monitoreo y evaluación para la gestión pública? Son importantes porque nos permiten contar con información de calidad de manera permanente en todo el proceso de política pública. Por un lado, nos permiten tener información que nos sirve para la planificación estratégica de las acciones de gobierno, para la planificación presupuestaria, la rendición de cuentas y también, sobre todo en relación también a esto que señalaba Lucas, de poder contar con información que nos aporta a mejorar los procesos de implementación en cuanto potencia lo que es el aprendizaje organizacional. La función de evaluación también potencia la capacidad instrumental de los gobiernos de implementar políticas públicas en contexto de gobernanza, esta parte más política. Por un lado, nos permite contar con una evidencia que favorece la discusión entre distintos actores involucrados, el gobierno, parte de los actores de la sociedad civil, en donde pueden discutir acerca de cuáles son los problemas a abordar, cómo deben abordarse, cuáles son los objetivos y las acciones a llevar adelante. Asimismo, favorece una retroalimentación en los contextos de gobernanza que hace que en el involucramiento de diferentes actores de distintos perfiles se potencie una mejor coordinación del trabajo en red. ¿Por qué creo que es importante evaluar los sistemas de monitoreo y evaluación, principalmente lo que es sus procesos de institucionalización? Porque la configuración, el diseño y la implementación de estos sistemas de monitoreo y evaluación es muy dispar de acuerdo al contexto político y social en el que se desarrollan. Los procesos de institucionalización generalmente son largos, no lineales, varían mucho. Los sistemas de monitoreo y evaluación no se implementan allí donde no se quiere o donde no se demanda, ¿no? Sino que no suceden tampoco por casualidad, sino que requieren de una decisión política, requiere de capacidades técnicas para poder implementarse, requiere de un deseo de la administración de poder contar con este insumo fundamental para la toma de decisiones. Por eso, para mí, evaluar de manera periódica los sistemas de monitoreo y evaluación nos permite detectar fortalezas y debilidades de estos sistemas a tiempo para poder repensar las estrategias, visualizar cuáles son las oportunidades que uno tiene y corregir los posibles cursos de acción. De tal manera de poder tener un insumo fundamental a la hora de tomar decisiones de políticas públicas que nos permitan pensar en mejores políticas públicas. Bien, gracias Verónica. Bueno, a continuación va a exponer Juan Manuel Marcuso. Juan Manuel es ingeniero industrial por la Universidad Tecnológica Nacional y es magíster en evaluación de políticas públicas. Es gerente de mantenimiento en PASEC, Bélgica, y bueno, le damos la palabra. Gracias, Denise. La verdad que Vero estuvo perfectamente clara. Primero, en marco de lo que es el panel, yo elegí y decidí dar mis primeros pasos dentro del estudio en administración pública con esta maestría porque considero un pilar importantísimo la evaluación de la administración pública y de la política pública misma. Por eso realmente luego de mi formación en ingeniería y a partir de mi experiencia dentro de la administración pública opté por estudiar esto a partir de lo importante que la considero en la ejecución y en la gestión de la misma. La evaluación se retroalimenta en todas las instancias de la política pública, tiene que estar
se la tiene que considerar como un hábito de la misma en todas sus instancias, por lo cual para mi tesis de graduación yo desarrollé mi tesis dentro de la institución que yo estaba trabajando y formaba parte, que era el Hospital de la Baxada de la ciudad de Paraná, donde me enfoqué en evaluar la principal población objetivo por la cual fue creada esta institución, que eran los afiliados al Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados, del PAMI. Por lo tanto, llevé adelante un proceso de evaluación de esta población dentro del hospital. El lugar que ocupaban de una manera estadísticamente descriptiva, con la información que se poseía dentro de la institución, y desarrollando una herramienta cual y cuantitativa por medio de una encuesta, trabajando sobre esta población objetivo. Si bien la idea era introducir dentro de esta institución el debate de si esa era la población objetivo para la que trabajábamos, caracterizar esta población, identificar qué lugar ocupaba nuestra institución esta población, y realmente introducir este debate dentro de esta institución para intentar plasmar la importancia de la evaluación durante la gestión, porque es una herramienta que te retroalimenta todo el tiempo, que te permite saber si estás logrando tus objetivos planteados o estás totalmente lejos, cómo se encuentra la población por la cual vos estás trabajando, si realmente vos estás logrando brindar lo que pretendés brindar. Y cuestión, realmente se llevé adelante esta tesis teniendo en cuenta esto que estoy contando, ¿no? La importancia de la evaluación dentro de la institución a la cual yo era parte en ese momento. Y realmente luego no he tenido la oportunidad de poder implementar y desarrollar nuevamente la evaluación de política pública, pero llevé adelante esta formación por lo importante que la considero en todas las instancias de desarrollo de una política. Pero bueno, realmente estoy muy conforme y veo cómo cada uno de mis colegas lo aplica y lo desarrolla y entra en el debate de cómo llevar adelante una evaluación, ¿no? Porque no es lo mismo según el campo, según si es un servicio, dependiendo qué tipo, que eso es lo que uno estudia, lo que hemos desarrollado en la maestría, el cómo evaluar, debatir el cómo, qué, no es algo sencillo, y cuándo, que es lo que se tiene que tener en claro y es de importancia a la hora de pensar una evaluación. Así que bueno, más nada, paso la palabra a mi colega y eso. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan Manuel. Finalmente vamos a escuchar a Silvana Gómez. Silvana es licenciada en Ciencia Política, maestranda en Evaluación de Políticas Públicas, coordinadora de la Tecnicatura Universitaria en Planificación y Administración Estatal de la UNER, docente en la Facultad de Trabajo Social de la UNER y parte del equipo de gestión de la Secretaría de Modernización de la provincia de Entre Ríos. Bueno, buenas tardes a los compañeros y los compañeros que presentaron anteriormente. Bueno, en mi caso, la presentación de hoy está vinculada a una instancia mucho más inicial, por ahí del proceso de investigación de mi evaluación para la finalización de la maestría. En este sentido, la propuesta era un poco también articular el rol del organismo donde me desempeño, que es la Secretaría de Modernización, y algunos factores que consideramos que son propicios para la implementación de la evaluación de las políticas públicas en la administración provincial. Bueno, al igual que Juan, mi propuesta es hacer una evaluación interna de un plan de
capacitaciones de la provincia, que depende actualmente de la Dirección General de Recursos Humanos. Y en función por ahí un poco de la propuesta del panel y compartiendo la importancia de la evaluación de las políticas públicas que compartimos y de la importancia de la institucionalización de las mismas, por ahí un poco era la pregunta, digamos, de por qué aún o cuáles son los factores, digamos, que condicionan por ahí la implementación de este tipo de herramientas en las administraciones, sobre todo a nivel subnacional, hablando específicamente de la provincia de Entre Ríos. Acá me parece que uno de los factores fundamentales que puede propiciar la implementación de este tipo de herramienta es primero el rol de la universidad, que cumple a partir de la maestría y la vinculación con el Estado provincial o la formación de recursos que se desempeñan actualmente en la administración provincial y en estados locales también. Otra cuestión también, por ahí a partir del trabajo y del desempeño de la Secretaría, son algunas políticas que se desarrollan de manera conjunta con el Consejo Federal de la Función Pública, y aquí por ahí una de las comisiones específicas, que es la Comisión de Gestión por Resultados, nos aporta muchísimo en el sentido de las experiencias por ahí de las otras provincias que han llevado o que llevan algunos desarrollos en materia de evaluación. Y otra de las iniciativas que la provincia de Entre Ríos está iniciando también y que nos parece que puede profundizar un poco lo que son, no sé si tanto las políticas o el tema de la evaluación de políticas, sino la instancia del monitoreo y la evaluación, son las acciones vinculadas a lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, pensando también en el fortalecimiento de la planificación de algunas áreas estratégicas a nivel provincial. Retomando un poco el tema de mi tesis, en principio mi interés central estaba vinculado a lo que es la profesionalización del empleo público a nivel provincial, pero por ahí, como decía Lucas al principio también, la dificultad de centrar, digamos, o de orientar una problemática específica cuando no están, digamos, las condiciones dadas para este tipo de evaluación. Entonces, en este sentido, yo retomé la temática orientada específicamente al área de capacitaciones, que tenemos antecedentes, digamos, y estudios que dan cuenta de la importancia, sobre todo, de las capacitaciones en el fortalecimiento de las capacidades estatales. Bueno, en este sentido, el tema de los antecedentes, hay muchos casos que refieren a la cuestión del impacto de las capacitaciones en las administraciones públicas, pero bueno, el objetivo de mi trabajo inicial, digamos, no está en ese sentido, sino sobre todo en conocer cuál ha sido el proceso sobre todo el diseño y de implementación de esta política que tiene un recorrido desde el año 2016 y que también ha estado articulado, condicionado por múltiples, digamos, modificaciones de la estructura en la cual el programa se viene desarrollando. Bueno, en este sentido, por ahí mis consultas o mis temas centrales que abordaría la investigación están vinculadas, bueno, un poco al alcance que ha tenido el programa y la relación a las demandas específicas que se han establecido en diferentes organismos públicos. El alcance por ahí del programa en la actualidad es aproximadamente a 3.000 agentes se han capacitado, pero por ahí el diseño y los objetivos específicos del programa no han estado tan claros en términos para ver ese alcance o esa brecha entre lo que se planificaba, digamos, y lo que realmente, digamos, sucede en el proceso de implementación.
Por ahí aclarar también que es un programa que quizás no fue tampoco pensado en términos de en una instancia inicial de pensar una evaluación sobre el mismo. Entonces, por ahí hay otras de las dificultades que marcaba Vero también en relación por ahí a la generación de información de calidad que nos permita también ahí hacer un análisis en función de lo que serían las líneas de base o las cuestiones, digamos, previas a la implementación del programa. Pero bueno, por ahí el beneficio que sí que encontramos aquí es que el programa tiene un sistema específico de información que permitiría, digamos, arribar a algunas comparaciones en términos al menos iniciales de la investigación. Y bueno, un poco para finalizar o para cerrar, el tema o la motivación también de realizar una evaluación en un programa específico también donde uno se desempeña laboralmente, está vinculado a esta posibilidad de realizar algunas recomendaciones en términos de mejora de la política, que también es una cuestión, digamos, que de ciertos espacios, que también la posibilidad de brindarnos, de hacer una evaluación de manera interna es súper importante, me parece que podría ser o que debería ser replicado también en otros organismos, y por ahí también el análisis de otras experiencias en relación a lo que son no solo la implementación de la capacitación como pensada en términos de transferencia, sino el fortalecimiento también de las comunidades de prácticas que pueden existir en diferentes organismos públicos y también ser abordados en términos de capacidades estatales. Bueno, gracias Silvana. Bueno, finalmente decir que este panel también iba a estar integrado por Roberto Miola, que es otro estudiante de la maestría en evaluación de políticas públicas, pero por una cuestión de tiempos a última hora en su trabajo, no pudo estar presente en la grabación, pero sí vamos a contar con él en la instancia sincrónica. Finalmente nos queda agradecer a los y las disertantes del día de hoy, y nos queda invitar a aquellos interesados, interesadas en continuar el intercambio de manera sincrónica entre el 13 y el 16 de octubre, que se va a estar desarrollando el Congreso. Muchas gracias.